A medida que hace más frío, a veces mis viejas heridas empiezan a dolerme, las cicatrices de quemaduras en mi espalda. El hueso, así que me apresuré a regresar a la oficina para cambiar esas cicatrices. La primera vez que alguien vio mi oso y mi hermoso jefe me miró con sorpresa, luego mi jefe de repente me miró y dijo, finalmente te encontré gracias a eso, mi hermana. Estaba confundida y no entendía de qué estabas hablando, pero unos segundos después vi un auto de lujo aparecer frente a mí y entendí el verdadero significado detrás de sus palabras, el sonido del viento pasando a través de los espacios. Entre los edificios hizo eco. En la tranquila oficina, yo, John Smith, trabajando diligentemente todos los días como miembro del departamento de ventas, he estado en mi escritorio desde temprano en la mañana. Sin embargo, los resultados de mis esfuerzos no son particularmente impresionantes. De hecho, sería más rápido contar mis logros de ventas desde de abajo hacia arriba y la razón de esto es un secreto que nadie conoce. Hace unos años sufrí una quemadura grave en la espalda en un accidente. Desde entonces el movimiento de la parte superior de mi cuerpo ha sido limitado y me toma una cantidad de tiempo anormal intercambiar mensajes y preparar documentos. Esta discapacidad ha ralentizado mi ritmo de trabajo, lo que ha resultado en un estancamiento en el rendimiento de ventas. Nadie sabe porque siempre soy lento. He vivido mi vida ocultando las cicatrices de mis quemaduras. Han pasado años desde la última vez que expuse mi espalda y solo una t-shirt. Probablemente es por eso que mis colegas me ven como un holgazán. Cada vez que siento sus frías escaleras mi corazón se vuelve un poco más pesado. El dolor de la quemadura se ha desvanecido con el tiempo, pero las cicatrices en mi corazón nunca sanan. Escondo estas marcas y nunca las muestro. Debilidad frente a los demás. Sin embargo, estoy profundamente preocupado por cómo estas cicatrices afectan mi trabajo y provocan malentendidos por parte de quienes me rodean en medio del ajetreo y el bullicio de la oficina. El día en que salvé a esa chica fue el único momento en mi vida del que realmente podía estar orgulloso. Sin embargo, este pasado oculto eventualmente traería un nuevo punto de inflexión en mi vida y como vendedor y como individuo estaba destinado a crecer significativamente, pero esa es una historia para en otra ocasión. John vuelve a llegar tarde, Escucho una voz burlona por la mañana. En realidad, no llego tarde. Simplemente empiezo a trabajar un poco más tarde que mis colegas, pero esta ligera diferencia profundiza el aislamiento que siento de ellos a la hora del almuerzo. Me reuniré solo, como de costumbre. Los otros miembros de la oficina se reúnen en una mesa grande charlando animadamente. Intenté unirme a ellos una vez, pero las frías escaleras y la sensación de alienación pronto me alejaron. Un día antes de que comenzara la reunión de la mañana, el gerente hizo un anuncio especial. A partir de hoy, señorita Johnson de la oficina central estará entrenando en nuestra sucursal. Ella introducirá nuevas estrategias para mejorar el desempeño de ventas. Pedí la cooperación de todos. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entró una mujer. Su hermosa apariencia y comportamiento confiado inmediatamente llamó la atención de todos. Michelle Johnson nos saludó a cada uno de nosotros. Cortés y rápidamente me gané el respeto del departamento con su actitud profesional a diferencia de mis compañeros de trabajo. Había estado trabajando silenciosamente a mi manera a pesar de sus miradas frías y burlas. Seguí intentando en silencio mejorar mi desempeño, pero honestamente los resultados no fueron muy buenos. Cuando escuché la verdadera razón por la que la señorita Johnson vino a entrenar, me dolió el corazón. Sabía que el desempeño de nuestra sucursal era bajo, pero no me di cuenta de que era lo suficientemente grave como para que alguien de la sede viniera directamente a su misión. Supuse que probablemente era lidiar con el bajo rendimiento. Ella pasó tiempo hablando con cada empleado, analizando cuidadosamente sus fortalezas y áreas de mejora. No había ningún indicio de crítica o condena en su enfoque, más bien parecía enfocado en maximizar cada uno de nuestros. Pasaron los días y la señorita Johnson vino a mi escritorio. Señor Smith, si tuviera un momento de su tiempo, me gustaría hablar sobre su trabajo y pensar juntos en algunas ideas. En ese momento mi corazón se llenó de nerviosismo. Sin embargo, sus ojos eran cálidos y yo sentí que ella no era un enemigo que intentaba curarme sino una También sugirió nuevas estrategias de ventas que aprovecharon mis puntos fuertes. La señorita Johnson creció bajo las altas expectativas del presidente de una importante corporación. La presión del presidente era inmensa, siempre exigía los mejores
Resultados Michelle logró un éxito notable en la sede a una edad temprana cumpliendo esas expectativas, excepto por su trabajo no se trataba solo de buscar resultados, también era un medio para demostrar su propio valor. El presidente quería que demostrara su fortaleza en un entorno difícil y para desarrollar un verdadero liderazgo estaba decidido a probar la nueva estrategia de ventas. Mis métodos de ventas claramente no habían sido efectivos para producir resultados. Después de recibir orientación de la señorita Johnson me di cuenta de que necesitaba repensar fundamentalmente mi enfoque. Lo primero que intenté fue un enfoque que hizo pleno uso del marketing digital. Me centré en el marketing por correo electrónico para los clientes y comencé a crear presentaciones personalizadas. Sin embargo, este método no produjo los resultados esperados. La respuesta fue tibia y muchos clientes lo pasaron por alto. Profundicé mis relaciones con cada cliente esforzándome por entender verdaderamente sus necesidades. Un día lluvioso entregué personalmente un producto para resolver un problema urgente. Un cliente se enfrentó a esta acción, me ganó la confianza del cliente y aumentó significativamente nuestras transacciones. Este éxito se convirtió en un gran refuerzo de confianza para mí. Me convencí aún más de que podía superar obstáculos y construir relaciones sólidas con los clientes. Esta experiencia también me impulsó a intentar algo similar. Acercamiento con otros clientes. Me di cuenta del valor de construir relaciones a largo plazo apoyando el negocio de cada cliente. Esta nueva estrategia de ventas gradualmente ganó reconocimiento dentro de la sucursal y recibí comentarios positivos de Miss Johnson. Brillante. Desde la llegada de la señorita Johnson algo había comenzado a cambiar en mí. Este cambio comenzó a influir también en las actitudes de mis colegas. Cuando la nueva estrategia de ventas que propuse logró resultados significativos me sentí reconocido por mis colegas. Por primera vez esa tarde uno de mis compañeros, los trabajadores, se acercaron a mi escritorio y me hablaron: Smith, cuento contigo para el próximo proyecto. Esa simple frase me ayudó a aliviar la sensación de aislamiento que había sentido durante tanto tiempo. Después de eso me volví más proactivo en la comunicación con mis colegas en los que era torpe. Comencé a compartir activamente mis opiniones y reuniones de equipo y cada vez más mis sugerencias contribuyeron al. Después de ver los resultados del equipo, un día un colega que anteriormente había sido frío conmigo me dijo: Smith, queremos que lideres el próximo proyecto. ¿Qué piensas al escuchar esto? Me conmovió profundamente y sentí que finalmente había dado un paso sólido hacia adelante en esta oficina. A través de estas actividades de ventas pude superar mis debilidades y descubrir nuevas fortalezas. Esto no solo fue un avance significativo para mí sino también para toda la sucursal. Gracias al apoyo de Miss Johnson comencé a encontrar nueva confianza dentro de mí misma. Ella no solo me ayudó a encontrar soluciones a mis problemas que enfrentaba, pero también me brindó oportunidades para crecer. Ella había logrado logros notables en la sede a una edad temprana. Estaba profundamente interesado en sus métodos de orientación lógicos y claros. Sin embargo, también era cierto que su orientación era estricta. Traté de buscar su consejo, pero ella inicialmente me hizo caso omiso con frialdad. Pero al verla trabajar hasta altas horas de la noche para la sucursal que comencé a sentir el deseo de apoyarla de alguna manera. El día que un tifón se acercaba el cielo se volvió de color plomo y el viento poco a poco aumentó en fuerza. Normalmente todos se quedaban en casa y esperaban en silencio a que pasara la tormenta, pero yo no tenía esa opción. Allí era una fecha límite inminente para una entrega crucial a un cliente importante de la empresa y temía que cualquier retraso debido al tifón pudiera fracturar la confianza que habíamos construido a lo largo de los años. Esa mañana, cuando llegué a la oficina, decidí que lo haría. Entregar los productos sin importar el clima. Mi decisión podría haber parecido una locura a mis colegas, pero para mí fue un sentido de responsabilidad como puente entre la empresa y el cliente lo que me impulsó a tomar esta elección en medio del viento y la lluvia furiosos. Me dirigí a la empresa almacén y recogí los bienes necesarios. Cargué la carga en el automóvil y, lenta pero seguidamente, me dirigí hacia el destino. La ciudad estaba casi completamente cerrada debido al impacto del tifón y las calles estaban completamente tranquilas como un pueblo fantasma. El auto y la lluvia casi cegaron mi vista, sin embargo fue mi sentido del deber lo que me hizo seguir adelante. Cuando terminé la entrega estaba completamente empapado, pero recibí palabras de profundo agradecimiento por parte del cliente en ese
Momentos sentí como si todas mis dificultades había sido recompensado, pero en mi camino de regreso no sabía lo que vendría. Esta acción llevaría a un reencuentro inesperado uniendo recuerdos del pasado con el presente. Regresar a la empresa empapado. Me dirigía hacia el vestuario cuando me crucé con señorita Johnson en el pasillo. Mi encuentro con ella fue tan impredecible como un tifón, pero se sintió como el destino cuando me preguntó por qué estaba mojado. Sentí que me estaba convirtiendo en algo más que un simple vendedor. Sin embargo, su reacción tomaría una dirección que nunca antes había tenido. Anticipé que esta serie de eventos marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Le expliqué brevemente la situación. Entregué los productos yo mismo debido al retraso del tifón. No quería molestar a nuestro cliente. Ella pareció quedarse momentáneamente sin palabras y luego habló como si tomara una decisión que es realmente loable de su parte, pero ¿por qué llegar a tales extremos? En ese momento, cuando me quité la chaqueta, el auto en mi espalda quedó expuesto. Su expresión cambió dramáticamente. Finalmente te encontré gracias a ti. Mi hermana. Me quedé congelada en él. Lugar, incapaz de comprender el significado de sus palabras. Le pregunté qué quieres decir, pero ella no respondí de inmediato. En lugar de eso, ella me dijo que me cambiara y la encontrara en la entrada y luego abandonó rápidamente el lugar. Mientras me cambiaba en el vestuario, reflexioné sobre sus palabras. Mi hermana. Esas palabras despertaron un recuerdo lejano. Las chicas que salvé de ese incendio, ¿podría alguna de ellas había sido su hermana? En ese momento un recuerdo largamente olvidado me inundó. Su muerte tuvo un profundo impacto en mí y juré convertirme en un hombre fuerte que pudiera proteger a los demás. El deseo de ser fuerte y protector como mi padre se convirtió en mi ancla emocional. Entonces ocurrió ese día del incendio. El incendio en un antiguo almacén en las afueras de la ciudad se convirtió en un recuerdo inolvidable para mí. Rescatar a los niños del vecindario del incendio que sufrí severamente. Quema el dedo del pie por mis acciones valientes que alteraron drásticamente el curso de mi vida. Recuerdo haber salvado a una niña que lloraba afuera de su casa y a su hermana que estaba atrapada adentro antes de que llegaran los bomberos. No dudé en correr hacia las llamas el día que rescaté a salvo a la hermana. Las semanas que pasé en el hospital después del incendio fueron algunas de las más largas y dolorosas de mi vida. Aunque mis heridas físicas sanaron gradualmente, las cicatrices emocionales fueron no tan fácil de reparar. Me agonizaba constantemente por cómo mis valientes acciones de ese día habían cambiado mi vida. Después de ser dado de alta del hospital luché por adaptarme a una nueva normalidad, siempre usando mangas largas para ocultar mis cicatrices quemadas incluso en verano. Obligado a usar ropa gruesa. Reintegrándome. Introducirme en la sociedad no fue fácil. Muchas personas se sintieron incómodas con mi cambio de apariencia, pero gracias al apoyo de mi familia y algunos amigos, poco a poco comencé a recuperar mi sentido de identidad. Cuando regresé al trabajo, me embarqué en un nuevo desafío en las ventas. Sin embargo, la movilidad física reducida afectó significativamente mi eficiencia en el trabajo y enfrenté miradas frías de quienes me rodeaban. Aún así, no dejé de recordar las sonrisas de las niñas que salvé ese día. Una sensación de nostalgia en su presencia, sus esfuerzos y dedicación gradualmente me conmovieron. Al escuchar sus nuevas estrategias de ventas, comenzamos a colaborar para lograr mejores resultados. Ella se convirtió en un nuevo faro de esperanza para mí. A medida que mi desempeño en ventas mejoraba lentamente, un fuerte vínculo basado en el respeto y la confianza se formó entre nosotros, pero no tenía idea de que todo cambiaría en el momento en que ella se enterara de mi pasado. ¿Podría esa chica haber sido la hermana de la señorita Johnson? ¿Qué significaban sus palabras? Preguntas y ansiedades corrieron por mi mente mientras esperaba en la entrada. Mi corazón se debatía entre ansiedad y anticipación. No podía imaginar lo que nos diríamos el uno al otro o cómo evolucionaría mi relación con la señorita Michelle Johnson a partir de aquí. Finalmente, un auto de lujo negro se detuvo lentamente frente a mí atravesando las calles tranquilas cuando se abrió la puerta. Me acabo de dar cuenta de que estabas la persona que salvó a mi hermana. Puedo creer que el héroe del que ella siempre hablaba eras tú. Sus palabras aclararon la confusión de mi corazón. No fue enojo, pero gracias a ti, ella expresó. Respiró hondo antes de continuar hablando. Me disculpo por haberlo hecho. Arriba dijo que no, solo me sorprendió la repentina revelación. Pero pensar que mi acto de salvar a tu hermana nos conectaría así. Ella asintió y sus palabras fluyeron. Sí, desde el día en que mi hermana fue salva, ella siempre se refirió a ti como su héroe.
pero yo nunca imaginé que realmente eras tú al escuchar esto. Sentí una profunda emoción ese día. Estuve allí por casualidad e hice lo que pude, pero pensar que era tu hermana. La señorita Johnson mostró una leve sonrisa. Si no hubieras estado allí ese día. Es posible que mi hermana y yo no estemos aquí hoy. Estoy realmente agradecida de que compartiéramos nuestros pensamientos, reflexionando sobre los eventos pasados. Sus lágrimas gradualmente se convirtieron en sonrisas y la atmósfera entre nosotros se calentó. Señor Smith. Espero continuar trabajando con usted. Espero que hoy marque un nuevo comienzo para ambos. Sí, señorita Johnson, yo también lo espero. Mencionó que había estado observando mi comportamiento mientras estaba en la sucursal, a pesar de la falta de cooperación de otros empleados. Se dio cuenta de que yo era el único que daba un paso adelante y ofrecía el apoyo que había sentido. La posibilidad de que yo pudiera ser su benefactor anterior. Su intuición fue acertada. El auto pasó por el centro de la ciudad y finalmente llegó al edificio de la sede. El señor Smith. No te preocupes, el lugar al que vamos podría sorprenderte, pero no es por una mala razón. Pero, ¿por qué vamos a la sede? ¿Hay algún tipo de problema? Mi voz tembló levemente. Ella sonrió suavemente y me aseguró que no hay problema, al contrario, es porque tú se han reconocido acciones que se les ha brindado esta oportunidad. Créanme, mientras el ascensor subía muchos pisos y nos parábamos frente a la oficina del presidente, mi corazón comenzó a latir más rápido. La puerta se abrió. Una habitación espaciosa llena de luz del sol saludó mis ojos. La luz entrante acentuaba la lujosa decoración de la habitación. Todavía estaba tratando de comprender lo que significaba esta habitación. Michelle tomó mi mano suavemente, animándome. Está bien, entremos juntos. La calidez de su mano alivió un poco mi ansiedad. Avanzamos lentamente hacia la habitación que nos conducía a la oficina del presidente. Era algo que nunca había imaginado. Todavía me sentía algo desconcertado sobre lo que significaba esta situación. Comencé a sentir una sensación de tranquilidad al estar al lado de Michelle. Esta reunión de Chent estaba conduciendo a un nuevo desarrollo y creí que fuera lo podría afrontar con Michelle a mi lado. En el centro de la sala, detrás de un gran e imponente escritorio, estaban el presidente Johnson y su secretaria. Me enteré que el padre de Michelle es el presidente y su hermana es su secretaria. Me saludaron con profunda gratitud al darme cuenta de que mis acciones habían puesto en marcha acontecimientos importantes. El señor Johnson parecía severo a primera vista, pero sus ojos reflejaban amabilidad. Por favor, tome asiento. El señor Smith, el señor Johnson, me recibió calurosamente. Sus palabras estaban llenas de calma y compasión. Me senté tenso pero atento, esperando lo que tenía que decir. Señor Smith, su trabajo en la sucursal ha sido muy apreciado. Aquí en la sede es muy tranquilizador para nosotros. Gracias, señor Johnson. Solo estaba haciendo lo que me parecía natural, respondía. Sus acciones. Hay otra razón importante por la que queríamos hablar con usted. Desconcertado. Smith, desde ese día mi hermana siempre te ha llamado su héroe. Ocupas un lugar especial en nuestra familia. En ese momento Alice, que es la secretaria y la hermana de Michelle, dio un paso adelante y continuó hablándome. Muchas gracias. Nunca imaginé que la persona que me salvó ese día eras tú. Poder expresar mi gratitud en persona de esta manera es algo que nunca creí posible. Me sentí abrumado, pero logré responder sinceramente. No solo reaccioné a lo que estaba sucediendo frente a mí, pero estar aquí ahora frente a todos ustedes sabiendo que mis acciones tuvieron un significado tan grande me hace realmente feliz. Smith, considere trabajar con nosotros. El héroe de nuestra familia ese día ahora podría convertirse en parte de nuestro equipo. ¿No crees que esto también es una especie de destino? Todos los que estábamos en la sala sentimos la conexión entre los eventos pasados y el presente y nos dimos cuenta de que estábamos listos para dar un nuevo paso hacia el futuro. Mi acto heroico del pasado estaba conduciéndonos una nueva oportunidad en el presente. Este encuentro se sintió como el destino y se había formado un nuevo vínculo entre los cuatro. Escucho y mi corazón se arremolina con emociones complejas. Nunca imaginé que un momento de mi pasado podría tener un impacto tan significativo en mi vida actual. La oferta me conmovió. Sin embargo, había asuntos pendientes en mi corazón. Tenía la misión de mejorar la sucursal y tener éxito en la reforma que había comenzado con Michelle. Señor Johnson.
Comencé a luchar por encontrar las palabras y luego decidí ser honesto conmigo mismo. Salvar a su hermana también fue un evento importante para mí, pero ahora quiero dedicarme a mi trabajo en la sucursal y crecer allí. El señor Johnson asintió profundamente y dijo, entiendo, señor Smith, respetamos su decisión. Recuerde que las puertas de la sede siempre están abiertas. Para usted. Cuando la puerta de la oficina del presidente se cerró silenciosamente, Michelle comenzó a caminar a mi lado. La suave luz que se filtraba a través de la ventana del pasillo iluminó su rostro. Señor Smith, creo que la decisión que acaba de tomar muestra un gran coraje. Gracias, Michelle, pero para mí se trata menos de coraje y más sobre tomar la decisión obvia desde el día del incendio cuando salvé a Dallas. Me he comprometido a hacer lo mejor que puedo y eso no ha cambiado. Ese día cuando salvaste a mi hermana, toda nuestra familia ha estado agradecida. Tu acto valiente ahora está impactando no solo tu vida sino también nuestra compañía, pero creo que volver a encontrarte con Alice y contigo también es una especie de destino. Quiero valorar esta conexión y trabajar juntos para mejorar la sucursal y nuestro futuro. Siento lo mismo que tú. La dedicación en la sucursal y nuestra colaboración seguramente conducirán a un futuro maravilloso. Mi padre también parecía genuinamente feliz de respetar su decisión. Cuando terminó nuestra conversación, salimos de la oficina del presidente. En ese momento tenía una nueva resolución en mi corazón. La conversación con el señor Johnson y Michelle solidificaron algo dentro de mí. Mis experiencias pasadas han dado forma a quien soy hoy, iluminando el camino hacia el futuro, comprometido a continuar trabajando en la sucursal, dedicándome a liderarla y a mis colegas hacia un futuro mejor. A la mañana siguiente, cuando entré a la oficina, se llenó de un inusual zumbido de energía en mi escritorio. Encontré una pila de documentos desconocidos y una cantidad incontable de correos electrónicos. Cuando comencé a revisarlos, me di cuenta de que todos estaban relacionados con mis acciones durante el tifón. Señor anunciado durante la reunión de la mañana que me llevó al frente, mis acciones habían sido compartidas con otras compañías por los clientes, lo que resultó en numerosas nuevas oportunidades de negocios para mí. Esta noticia se extendió por toda la sucursal y mi reputación cambió de la noche a la mañana. Las actitudes de algunos que habían sido negativos hacia Michelle y yo comenzamos a cambiar, y aquellos que no me habían apoyado fueron finalmente los nuevos empleados que se unieron a nuestra empresa. Trajeron nueva vitalidad a nuestro equipo. Habían oído hablar de mí y parecía que estaban ansiosos por crecer bajo el liderazgo de Michelle y yo. Nuestro trabajo en equipo creció más fuertes día a día y logramos éxito en proyecto tras proyecto. A través de estos éxitos, Michelle y yo pasamos más tiempo trabajando juntos, profundizando nuestro entendimiento mutuo. Comenzamos a almorzar juntos durante los descansos y a menudo nos quedábamos hasta tarde para discutir el progreso del proyecto. Una noche, mientras mirábamos la puesta de sol desde la ventana de la oficina, Michelle habló en voz baja: John, formamos un gran equipo, sigamos trabajando juntos. Michelle, realmente estoy de acuerdo, pero si te parece bien, esperaba que podría convertirse en algo más que un equipo. John, yo estaba pensando lo mismo. Me alegra mucho escucharte decir que. Nos miramos a los ojos, reconociendo que el tiempo que habíamos pasado juntos era más que solo el de colegas. La suave luz del atardecer pareció bendecir el comienzo de nuestra nueva relación. Michelle, espero que podamos apoyarnos no solo en nuestra vida profesional sino también personalmente. Michelle asintió gentilmente y extendió su mano. Nos tomamos de la mano, emocionados por la nueva historia que comenzaba. El atardecer visto desde la ventana de la oficina iluminaba brillantemente nuestro futuro. A partir de ese día decidimos no solo caminar juntos como socios de trabajo sino también como socios de vida. Como un nuevo la brisa barrió la rama, nuestra relación se embarcó en un nuevo comienzo. Desde una reunión inesperada hasta un acontecimiento fatídico, nuestra historia llegó a la mejor conclusión posible. El vínculo que se formó entre Michelle y yo surgió de acciones en el pasado, ahora tejiendo un nuevo futuro que marca nuestra historia. Un final y un comienzo. Juntos creemos que podemos superar cualquier desafío que se nos presente. ¿Qué me hiciste? Eres lo peor. Me invitó una hermosa coamante del montañismo llamada Sara a dirigirme a las montañas nevadas. ¿Qué estaba pensado? Lo que iba a ser una escalada divertida se convirtió en una pesadilla cuando de repente fuimos golpeados por una feroz tormenta de nieve y nos quedamos varados. Salvé a la hermosa y helada Theo Miller, pero tan pronto como recuperó la conciencia,
entendió mal y pensó que había hecho algo terrible y comenzó a llorar histéricamente. Llegué a casa sano y salvo, pero ella todavía no me entendió unos días después. Me llamaron a la oficina de Miller, donde me esperaba un giro inesperado. Mi nombre es John Anderson. Este año cumplí 35 años y me uní a una importante empresa justo después de terminar la universidad. Pensé en trabajar allí. No estaba segura si yo era una de esas personas talentosas, pero siempre mantuve un alto. Miller quería que trabajara para ella, así que debo haber estado haciendo algo bien. Sin embargo, cuando Miller se acercó a mí con la oferta, honestamente, dudaba en dejar una empresa importante para trabajar para una nueva startup. Gran riesgo, incluso después de escucharla, no podía decidirme. Había estado trabajando en la empresa principal durante 13 años y había construido una carrera decente. Solía estar más dispuesto a tomar riesgos en el pasado. Pensando volviendo a mis días universitarios, comencé a considerar que tal vez trabajar para la compañía de Miller no sería tan mala idea después de todo. Entonces, ¿qué pasa con la oferta? ¿De trabajar para nosotros? Sí, decidí aceptar la oferta. Realmente gracias cuando le dije a Miller. Estaba dejando mi empresa para trabajar en la de ella. Ella estaba encantada de que Miller siempre hubiera sido más tranquila y no hablara mucho con los demás, pero parece que su vibra cambió por completo después de convertirse en profesional. Cambiar de anteojos a lentes de contacto y comenzar a usar maquillaje probablemente jugó un papel importante. Apuesto a que 99 de cada 100 personas llamarían hermosa a Miller conociéndola de nuestros días universitarios. Siento una tremenda brecha entre entonces y ahora. Además, Miller es increíblemente talentosa y es conocida dentro de la empresa como la hermosa directora ejecutiva que trabaja bajo las órdenes de Miller, lo que me hizo querer seguir adelante. Me esforcé más que nunca ya que la industria era diferente a donde trabajaba anteriormente. Inicialmente no sabía lo que se suponía que debía hacer. Tuve que comenzar desde lo básico, lo que significaba hacer muchas preguntas a menudo a personas más jóvenes que yo. Estaba ansioso. Encajando en el lugar de trabajo, pero el talento que aportó Elizabeth fue excelente. Sus explicaciones fueron claras y me permitieron acostumbrarme rápidamente a mis deberes. Aproximadamente un año después de comenzar a trabajar en la compañía de Miller, me invitaron a hacer montañismo. Oye, Anderson, ¿no estabas en el club de montañismo en la universidad? ¿Cómo? Acerca de unirme en mi próximo día libre de montañismo. Ha pasado un tiempo, pero como me preguntaste, me encantaría unirme inicialmente. El plan era ir con algunos más, pero tuvieron que cancelar en el último minuto para cumplir con las responsabilidades de cuidado infantil al final. Solo Miller y yo nos fuimos, así que decidimos seguir adelante con un plan. Tener hijos realmente hace que sea difícil cumplir con los planes. Somos libres porque somos solteros, pero es una historia diferente una vez que tienes hijos. Mientras teníamos esta conversación, subimos una montaña. Miller quería hacer montañismo serio, así que eligió una montaña que era más adecuada para escaladores avanzados. Además, siendo invierno, necesitábamos prepararnos para el frío y la nieve hacía que la base fuera traicionera. Tanto Miller como yo estábamos bien equipados, pero poco a poco comenzamos a me quedé sin aliento. Había pasado un tiempo desde que hice montañismo serio y parecía ser la primera vez que Miller abordaba una montaña nevada. Decidimos apuntar a una parada de descanso primero usando oxígeno en aerosol según fuera necesario. Pensé que estaba bastante acostumbrado. Montañismo, pero las montañas nevadas son realmente otra cosa cuando desafié por primera vez a una montaña nevada. También me sorprendió que lo hicieras bien. Miller, si es demasiado, podemos dejarlo. De ninguna manera, no dejaré que esto me venza. Miller resultó ser más resistente que esperaba. Insistir en llegar a la cumbre. Entonces me quedaré contigo hasta el final. Llegar a la cumbre de esta montaña podría cambiar algo dentro de mí. Hasta la mitad de la pendiente, pero el clima poco a poco comenzó a verse siniestro. Podría convertirse en una tormenta de nieve si continuamos así. Tuvimos que apresurarnos al refugio o, en el peor de los casos, podríamos quedarnos varados. Podríamos quedar atrapados en una tormenta de nieve, así que apurémonos, lo animó. Miller,
que estaba cansada de esforzarse un poco más. Sin embargo, nuestros esfuerzos fueron en vano ya que fuimos golpeados por una fuerte tormenta de nieve mientras apuntábamos al refugio. Miller, ¿estás bien? No puedo ver mucho, pero de alguna manera Miller estaba haciendo todo lo posible, pero parecía que podía. Estaba acercándose a su límite debido al frío de alguna manera recordando el mapa en mi cabeza. Nos até a Miller y a mí con una cuerda para proceder. El refugio apareció ante nosotros, finalmente lo logramos, entremos rápidamente. Sí, una vez dentro del refugio inmediatamente encendimos la calefacción funcionó sin problemas, pero la corriente de aire era terrible, no importa cuánto intentáramos calentarnos con el calentador, la corriente de aire hizo nosotros temblamos porque ya estamos cerca de nuestros límites. Esta situación era realmente mala. Además, la capa interna de Miller estaba empapada de nieve que la enfriaba hasta el centro. Solo estaba mojado en la capa exterior impermeable, así que quitarme la chaqueta ayudaría un poco, pero Miller estaba temblando tanto que sus dientes castañeteaban potencialmente enfrentando una situación que amenazaba su vida tratando de elevarla. Temperatura corporal de Miller. De alguna manera busqué maneras de calentar la habitación. Tal vez no lo lograré, puedo sentir mis manos. Está bien, solo calentémonos y esperemos a que pase la tormenta de nieve. Preparé unos fideos instantáneos que había traído para emergencias y se los entregué a Miller. Pero a medida que pasó el tiempo, ella volvió a su estado anterior. Estábamos acurrucados juntos para calentarnos cuando de repente Miller se desplomó sobre mí. Oye, ¿estás bien? Miller, ven. Quédate conmigo. Parece que Miller estaba sufriendo hipotermia porque sus capas internas estaban mojadas con nieve y estaba perdiendo la conciencia. En un estado bastante peligroso en circunstancias normales, no debería hacer esto, pero esto es una emergencia. Rápidamente tomé los dientes mojados de C. Miller y envolví su cuerpo en una manta. Quitar los dientes mojados debería ayudar a que su cuerpo se calentara un poco. Me concentré en calentar el cuerpo de Miller esperando que pase la ventisca a pesar de que estaba en el club de montañismo. Nunca me había encontrado con una ventisca tan fuerte, pero si empiezo a perder la esperanza ahora Miller se sentirá ansiosa cuando se despierte, así que traté de no pensar en lo peor escenario del caso y en lugar de eso pensamos en lo que haríamos cuando lleguemos a casa, veamos ese programa de televisión cuando regresemos o salgamos a comer pizza. Solo pensar en estas cosas me ayudó a distraerme un poco. Miller no se despertó pero estaba respirando. Poco a poco me preocupaba que no se despertara, pero debe estar calentándose mientras dormía. Al final debería despertarse. Habían pasado unas 5 horas cuando la tormenta de nieve se detuvo desde que llegamos al refugio. Ya era hora de que se despertara, pero simplemente se levantó rápidamente y se alejó de mí. Traté de explicar la situación pero mis palabras no parecieron llegar a ella. En su pánico, en cambio, cuanto más intentaba explicar más sonaba como excusas para Miller. ¿Qué me hiciste? Eres lo peor. No hay una razón para esto. ¿Qué razón? No creo que puedas hacer esto y salirte con la tuya. Desafortunadamente, el equipo de rescate llegó en ese momento justo después de que llegamos al refugio. Envié una solicitud de rescate. Esperaba que todo estuviera bien. Bien, una vez que la tormenta de nieve se calmó, pero actué pensando en el peor de los casos. Miller, envuelto en una manta, corrió hacia el equipo de rescate. El equipo de rescate, al no comprender completamente la situación, me fulminó con la mirada y le indicó a Miller que se vistiera. Tuve que aclarar el malentendido rápidamente, así que le expliqué la situación a uno de los rescatistas. Mañana hay trabajo como de costumbre, pero no tengo idea de qué pasará si Miller continúa malinterpretándome, así que lo primero que hice después de llegar al trabajo debo aclarar el malentendido de Miller. Al día siguiente me dirigí a la oficina con determinación, pero ya era demasiado tarde. Los rumores sobre Miller y se habían extendido por toda la empresa. ¿Escuchaste que Anderson supuestamente tomó C? La ropa de Miller, especialmente las miradas de las empleadas, eran dolorosas y estar en la oficina se convirtió en un tormento. Tendré que soportar estas escaleras afiladas para siempre. Ese día me detuvo la secretaria cada vez que intento entrar a la oficina del presidente y no obtengo respuesta a mis mensajes. Después de unos días de esto estaba mentalmente agotado. He
He estado dando resultados en el trabajo hasta ahora, pero recientemente no he logrado nada, no solo eso, sino que he cometido errores por descuido y ha habido quejas de los clientes. Si esta situación continúa, es posible que no pueda quedarme en la empresa de todos modos. Para tranquilizarme, decidí hablar con mi colega y antiguo compañero de clase Michael. Thompson era un compañero de clase de la universidad y estaba en el club de montañismo conmigo, así que entendió lo que quería decir. Me dijo que lo que había discutido no estaba nada mal y que mantener la cabeza en alto no era un gran consejo. Pero el solo hecho de poder virar sobre ello me hizo sentir mucho más ligero, además de tener incluso una persona a mi lado me hizo sentir que podía superar cualquier cosa alentada por Thompson que logré conseguir por mi trabajo. ¿Cómo puedes mantener una cara tan tranquila? ¿Alguna vez has pensado en cómo se siente el presidente a pesar de las duras palabras de los demás empleados? De alguna manera logré mantenerme firme, no había hecho nada malo, simplemente no me habían dado la oportunidad de explicarme. Si no podía defenderme, pensé que era mejor guardar silencio en lugar de armar un escándalo. Después de pasar en pocos días así, de repente Miller me llamó a la oficina del presidente. Esta era la primera vez que me enfrentaba a Miller desde que regresamos de la montaña. Ella había estado ignorando todos mis intentos de comunicarme y ahora me preguntaba qué podría querer decir. Podría ser algo no muy favorable para mí. Imaginando lo peor, llamé vacilante a la puerta de la oficina del presidente. La voz de Miller que se escuchó a través de la puerta era fría, dejando en claro que no era bienvenido. Una vez dentro, me di cuenta por la atmósfera que Miller estaba enojado. ¿Entiendes por qué te han llamado aquí? ¿Es por lo que pasó en la montaña nevada? Si lo entiendes, entonces esto será rápido. Te estoy pidiendo que renuncies. Fue justo como temía. Sabía que Miller estaba enojado y esperaba algún tipo de respuesta. Castigo, pero que me pidieran que renunciara a pesar de que había salvado la vida de Miller parecía demasiado duro. Traté de explicártelo antes, pero estaba tratando de salvar tu vida. Eso es solo una excusa. No es así. ¿Cómo te atreves a quitarle la ropa a alguien? Por favor, escúchame. Todo terminó justo cuando la vida empezaba a ser más placentera. Después de que tiré todo para trabajar aquí. Mientras pensaba esto, la puerta de la oficina del presidente se abrió de golpe. Allí estaba Thompson sin aliento. Espera un minuto, tengo algo que decir. Thompson fue a la misma universidad que Miller, pero no deberían estar bien familiarizados con lo que Thompson pudiera decir ahora. Probablemente no cambiaría la situación. Resultado, estaba a punto de rendirme y salir de la oficina cuando Thompson me agarró del brazo con una mirada que parecía decir, no te rindas. Me apeló, por favor, mira esto. ¿Qué es esto? Lo que Thompson le entregó a Miller fue la pantalla de su teléfono inteligente. No podía ver lo que había en él desde donde yo estaba, pero Miller estaba mirando intensamente la pantalla y luego, después de pensar por un momento, dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar. Un minuto después, Miller se levantó y vino hacia mí y luego hizo contacto directo con su sinceridad. Se disculpó profundamente conmigo. Lamento haberte malentendido. ¿Qué quieres decir? Finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste en la montaña nevada. Cuando Thompson me mostró la pantalla del teléfono inteligente, tenía instrucciones para rescatar usando ropa sin importar cuánto intentas calentarte, la temperatura de tu cuerpo seguirá bajando. Así que lo mejor que puedes hacer es quitarte la ropa mojada y envolverte en una manta. Así que esa fue la forma de hacerlo estando en la situación que no había pensado. Usar información externa para explicar por qué actué como lo hice, aunque los artículos de Internet pueden ser poco confiables con tanta información disponible. Miller no tuvo más remedio que convencerse de que Thompson vino corriendo para asegurarse de que no me despidieran, más que para evitar la renuncia. Me conmovió hasta las lágrimas que Thompson hizo todo lo posible para ayudarme. Estábamos en el mismo club de montañismo en la universidad, pero no éramos tan cercanos en ese entonces, así que cuando nos unimos a la misma compañía no hablamos mucho y no pensé en la empresa y el malentendido se aclaró. Gracias por salvarme en ese entonces, realmente ayudó. El agradecimiento es mutuo, jaja, no importa, pero no hice nada por ti. ¿Te has olvidado de ese momento en el que Thompson comenzó a contar una historia de nuestros días universitarios? Recién había comenzado la universidad y no tenía nada en particular que quisiera hacer, así que no planeaba unirme a ningún club,
pero en ese momento un amigo me invitó a unirme al club de montañismo en el que no tenía ningún interés. Montañismo, pero como era una invitación de un amigo decidí participar. Solo una vez quedé cautivado por el encanto del montañismo desde esa única experiencia y decidí unirme a mi amigo. No parecía encajar bien y terminé uniéndome a otro club a pesar de no. Al conocer a alguien, me hice amigo de los otros miembros y disfruté de los viajes semanales de montañismo. Thompson se había unido a un club antes que yo, pero salíamos con diferentes miembros, por lo que no interactuamos realmente. Parece que Thompson tuvo la misma impresión y no éramos particularmente cercanos. No recuerdo eso cuando entró en detalles. Dijo que era un día ventoso, no era una montaña nevada como esta vez y como era una montaña baja, todos iban con equipo ligero. Cuando el viento comenzó a soplar de repente, los miembros del club entraron en pánico, pero entre ellos había una persona que respondió con calma y guió a los miembros. Ese eras tú, Anderson. Te he respetado desde ese día. Que lo mencionas, recuerdo algo así solo después de que lo dijiste. Kerek llamé. Todos éramos principiantes ese día y los miembros estaban bastante asustados. Recuerdo que yo también era principiante en montañismo, pero gracias a estudiar de antemano valió la pena. Simulé varias situaciones y pensé en las medidas correspondientes para poder responder a Carly cuando soplara el fuerte viento y poder aplicar primeros auxilios en esta montaña nevada. No había pensado en salvar a alguien por mis acciones, pero mirando hacia atrás tal vez sí ayudé a muchos. Gente, no había tenido mucha confianza en mí mismo hasta ahora, pero esto me hizo sentir un poco más seguro. No te das cuenta de su propia fuerza, jaja. Siempre pensé que podías hacer grandes cosas, ¿eh? Thompson me dio unas palmaditas en el hombro y regresó a su escritorio. A partir de ese día comencé a pensar en algo. Quería intentar iniciar un negocio. Cumpliré 35 este año, pero siento que todavía puedo asumir desafíos. Pero, ¿con qué debo empezar cuando algo no está seguro? Lo que hago es preguntarle a alguien. Decidí hablar con Miller, que era el más cercano a mí. Iniciar un negocio implica muchas molestias, como recaudar fondos y preparar documentos relacionados con el negocio. Aún así, estudié mucho y logré meter en mi cabeza conocimientos sobre cómo iniciar un negocio. En ese momento había recibido una oferta de promoción de Miller. Sé que querías iniciar un negocio, pero si te parece bien, me gustaría que continuaras trabajando aquí y me dices eso ahora. Lo siento, pero necesitamos tu ayuda. Honestamente, estoy considerando seriamente un ascenso para usted. Cuando me contaron sobre el ascenso, mi corazón vaciló, pero el sueño que tenía desde mis días universitarios ahora estaba a mi alcance. ¿Debería elegir la estabilidad o perseguir mi sueño después de meses de deliberación? Elegí iniciar un negocio, Miller. Parecía triste y Thompson parecía solo cuando me despidió. Fue difícil irme, pero esta fue mi decisión por ahora. Todo lo que puedo hacer es trabajar duro para obtener ganancias. Me presenté mucho después de comenzar mi negocio, pero fue difícil de encontrar. El trabajo que me llevó a trabajar por mi cuenta significaba que no tenía que pagarles a los empleados, pero aún así mi dinero menguaba cada día. Tenía ahorros para momentos como este, pero a este ritmo se acabarían mientras me preguntaba qué hacer. Una llamada de Thompson: no parece que vaya a tener que trabajar hasta tarde hoy, así que si tienes tiempo salgamos a tomar una copa. Estaba pensando que quería beber. Nos reuniremos frente a la estación. Está bien. Sé que debería estar ahorrando dinero en este momento, pero no pude evitar querer beber con alguien. Rápidamente me preparé y me dirigí a la estación en la que acordamos encontrarnos. Revisé el calendario antes y parece que ha pasado medio año desde que renuncié. Estoy tan ocupado últimamente que no me he tomado un descanso adecuado y he perdido la noción del tiempo. Thompson, a quien no había visto en medio año, parecía un poco más maduro y más tranquilo que antes. Hace mucho tiempo que no. ¿Has estado bien? Encontré un buen lugar, vámonos. Allí, a pesar de su comportamiento común, su forma de hablar no había cambiado con respecto a la del viejo Thompson. Solo verlo después de tanto tiempo me hizo llorar. No estoy seguro si Thompson notó que mis ojos estaban rojos, pero por alguna razón caminó medio paso delante de él. Para mí,
El lugar que eligió Thompson era famoso por sus deliciosos filetes, además mencionó casualmente que ya había hecho una reserva. Este lugar aparentemente requiere una reserva para entrar, así que tal vez estaba pensando en invitarme incluso antes de llamar. Es mejor no preguntar. Tomé asiento guiado por el camarero y pedí una cerveza tal como lo hizo Thompson. Por la forma en que escuché que Miller se va a casar en serio se me adelantó y Thompson no se entrometió en mis problemas recientes ni señaló mi tristeza comportamiento, solo hablamos sobre cómo le estaba yendo a la compañía ahora y en qué me estaba metiendo, eso es de todo lo que hablamos. Debe estar tratando de ser considerado a su manera, pero conociendo a Thompson, debe haberme invitado a salir porque en realidad estaba preocupado por mí. Hice un gran espectáculo al dejar de fumar, pero las cosas no han ido bien. Me di cuenta al mirarte a la cara. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? No lo sé, honestamente, estoy alcanzando mi límite tanto mental como físicamente. Thompson escuchó en silencio mis ventas sin culpar ni señalar nada y después de que terminé de hablar, él hice una oferta. ¿No es porque lo estás haciendo solo que te sientes inseguro? Si ese es el caso, te ayudaré, incluso si quieres ayudar. Tienes tu trabajo. No, puedo dejarlo. ¿Qué tipo de broma? Es que levanté la vista bruscamente, pero la expresión en el rostro de Thompson era muy seria. Él hablaba en serio. Darme cuenta me hizo difícil responder a la ligera. Pero al final, cuando me acercaba a mi límite, terminé pidiéndole ayuda a Thompson mientras dudaba. Thompson actuó como si ya supiera que vendría a ayudarme. Había comenzado a entregar sus tareas a sus colegas el día después de que salimos a tomar unas copas e incluso había presentado su renuncia a Miller mientras yo estaba un poco sorprendido por su decisión. Sabía que había para estar agradecido con Thompson. ¿Qué habrías hecho si hubiera dicho que dejaba la empresa? Eso también estaría bien entonces, pero yo creía en ti, creía en lo que eras el tipo de persona que no huiría y seguiría luchando. Tal vez había entendido mal que Thompson era delgado, no tenía mucho músculo y no parecía alguien que estaría en un club de montañismo. Además, incluso después de convertirse en adulto, no era proactivo al hablar y nunca lo había visto ponerse serio, excepto por algunos. Por esta razón era diferente cuando venía a mí cuando estaba en problemas, él siempre venía en mi ayuda y extendía su mano. Además, parecía no preocuparse por lo que finalmente le pasaría a él mismo. Recordando nuestros días universitarios, el Thompson de hoy es apenas reconocible. Tenía tanta curiosidad que tuve que preguntarle a Thompson por qué estás haciendo todo lo posible por mí, incluso si dices que me ayudaste en la universidad ese día no fue tan peligroso y decir que me salvaste la vida es una exageración. Trabajo ocurrió un problema importante en la oficina. Los datos en la computadora se perdieron por completo y no había copia de seguridad. En la peor situación fui yo quien levantó la mano. He estado estudiando programación e identificación como pasatiempo y pensé que podría restaurar. Otros empleados se ofrecieron a ayudar, pero como habría tenido que enseñar todo desde cero, les pedí a todos que se fueran a casa y me quedé solo en la empresa para trabajar. Era un trabajo urgente, así que me quedé despierto toda la noche trabajando en la recuperación, creo. Tomó alrededor de 2 días restaurar todo. Ahora que lo pienso, Thompson podría haber estado entre esos empleados que se ofrecieron a ayudar cuando hablé sobre el problema principal. Thompson asintió. Sí, estaba realmente preocupado en ese momento, pero Anderson dio un paso al frente y trabajó muy desesperadamente. Ayudar a alguien en problemas fue natural, pero eso debe haber significado mucho para Thompson. Por eso me está ayudando de esta manera. No estaba buscando un agradecimiento, pero lo que hice volvió a mí en un completo. A partir de ahí, Thompson y yo comenzamos desde cero y de alguna manera le dimos forma al negocio. Durante ese tiempo ninguno de los dos tenía trabajo, así que empezamos a quedarnos sin dinero y terminamos trabajando en turnos de noche en una tienda de conveniencia para llegar a fin de mes. Había sido desde la universidad desde que yo la última vez trabajé en un trabajo a tiempo parcial, pero resultó ser sorprendentemente interesante. Hubo bastantes horas en las que era lento y nos hicimos amigos de varias personas. Algunas trabajaban hasta tarde, mientras que otros acababan de comenzar sus propios negocios. Interactuar con tanta gente me hizo darme cuenta de que no me estaba esforzando lo suficiente y que Thompson viniera a ayudarme podría haberme hecho un poco complaciente durante la noche. Turno en la tienda de conveniencia. Aprendí mucho. Tal vez sea hora de poner las cosas en marcha. Construido durante nuestro trabajo a tiempo parcial,
poco a poco comenzamos a conseguir trabajo. Cuando habían pasado 2 años desde que iniciamos nuestro negocio, siempre estábamos en números positivos, incluso pudimos contratar algunos empleados. Lo que hizo que nuestra puesta en marcha fuera un éxito desde entonces. Muchas cosas han cambiado. Sucedió incluyendo ser invitado a la boda de Miller. Miller se disculpó por el malentendido en la montaña nevada y ahora, es solo una historia divertida. Después de trabajar sin parar durante tanto tiempo, finalmente decidimos tomar un descanso y el lugar al que nos dirigimos fue el restaurante Odin que teníamos. Visité antes de esto. Odin realmente es delicioso, ¿verdad? Sabía que te gustaría. Anderson Thompson, pareces saber todo sobre mí. Por supuesto que somos amigos, ¿no es así? Thompson, tal vez avergonzado por sus propias palabras, miró hacia otro lado por la ventana. Su mirada, y había una gran luna llena visible. Decía que no podemos ver la cara oculta de la luna desde la Tierra, pero me pregunto cómo será perseguir algo que nunca sabrás. Puede ser divertido, pero quiero perseguir cosas donde puedo verlos resultados, y como resultado he encontrado compañeros que se han quedado conmigo. Tal vez esté bien que las personas muestren solo un lado de sí mismas, como la luna, pero si puedes saber todo sobre la otra persona, puedes construir una relación más profunda. De hecho, le he mostrado mi peor lado a Thompson y como resultado hemos peleado muchas veces al revés. Conozco los defectos de Thompson y hay momentos en los que me irritan al aceptar las partes desagradables del otro. Tal vez se pueda construir una verdadera relación. En la sociedad actual, encontrar a alguien como Thompson es difícil porque todos quieren mostrar solo su lado bueno y algunas personas no muestran su verdadero yo. También como Miller, después de que regresamos de la montaña nevada, hay quienes no escuchan incluso si tienen sus razones, incluso si no hiciste nada malo. Todo puede terminar en un malentendido. No importa cuánto quieras conectarte con alguien, no hay garantía de que te corresponda. Creo que esto se aplica al trabajo, el amor y otras relaciones. Mientras pensaba en estas cosas, bebí un sorbo de sake japonés. Mientras contemplamos la luna llena, por lo general charlamos ruidosamente, pero ese día, tanto Thompson como yo disfrutamos tranquilamente de nuestras bebidas. Desde entonces, hemos luchado para hacer crecer nuestra empresa. Los empleados que Thompson encontró son todos excelentes y han pasado varios años sin mayores problemas. Para pensar que los empleados podrían. Gestionamos la empresa por un tiempo, decidimos ir al extranjero. Está bien expandir un negocio en Japón, pero pensamos que podría haber mayores oportunidades en el extranjero. En el extranjero, hay valores diferentes y la demanda y la oferta varían, por lo que después de llegar al extranjero, al principio nos concentramos en construir conexiones. Todas las personas que conocimos fueron amigables y nos enseñaron varias cosas. Además, muchas personas inician negocios cuando aún eran estudiantes en el extranjero y pudimos escuchar historias sobre la gestión de empresas, aunque no encontramos nuevos socios comerciales. 140 en el extranjero, se nos ocurrieron ideas para expandirnos en el extranjero. Tan pronto como Thompson y yo regresamos a Japón, discutimos cómo desarrollar nuestro negocio en el extranjero. Todavía hay mucho por hacer, pero la única manera es seguir adelante, incluso si surgen dificultades. Siento que podemos superarlas siempre y cuando Thompson esté conmigo. Mirando el perfil de Thompson mientras hablaba sobre planes de negocios, los empleados que solo generan $20,000 al año en ventas van a ser despedidos recientemente después de ser nombrado nuevo jefe de departamento. Jeffrey Wilson de repente comenzó a decir cosas así: yo era el que estaba a cargo de todos los negocios en el extranjero, pero simplemente no pude seguir el ritmo de la tiranía de Wilson y decidí renunciar más tarde. Wilson se arrepentiría de sus palabras y acciones. Mi nombre es John Anderson. Nos ocupamos principalmente de alimentos enlatados que tienen una demanda estable en varios grupos demográficos, por lo que hemos mantenido un desempeño constante. Sin embargo, hay muchos tipos de productos buenos y constantemente salen nuevos productos, lo que mantiene ocupado al departamento de ventas todos los días. Pero tenemos innumerables clientes y, a veces, incluso hago reconocimientos en las tiendas porque estoy en ventas. El énfasis en los ingresos es un aspecto difícil ya que tiene una alta prioridad. Es difícil adquirir nuevos clientes e igual de difícil expandir nuestro espacio en los estantes de los existentes que tiene nuestra empresa. Una regla donde las ventas mensuales se publican en una B blanca,
por lo que si los números son bajos, ser interrogado por el jefe viene con el territorio. Además, justo después del entrenamiento, te envían a hacer ventas solo, por lo que solían regañarme todos los días como novato. Ahora que estoy en una posición de liderazgo, no quiero que mis jóvenes pasen por lo mismo, así que trato de ser lo más amable posible. Probablemente me sentí así porque tenía cierta tranquilidad. Nuestro gerente de departamento era una persona increíblemente tranquila que siempre hablaba gentilmente y tratando a todos con el mismo respeto. Cada vez que alguien cometía un error, él lo manejaba en silencio y si veía a alguien luchando, le ofrecía una mano. Es por eso que le tenía un gran respeto. Sin embargo, llegó el momento de que este gerente se jubilara. Llegué a la oficina un poco más tarde de lo habitual. Normalmente soy uno de los primeros en regar las plantas y hacer un poco de limpieza. Hoy llegué tarde porque mi esposa se sentía mal y tuve que prepararme. Aún así, todavía estaba en el camino correcto para llegar a tiempo al trabajo, así que abordé el tren habitual y me dirigí a la oficina, pero cuando llegué allí, algo parecía extraño en el ambiente en la oficina a esta hora. Por lo general hay bastante gente. Algunos empleados que aún no han llegado, pero hoy, inusualmente, muchos ya estaban allí con cierta inquietud. Abrí la puerta de la oficina solo para encontrar a todo el personal alineado uno frente al otro y al recién nombrado gerente Jeffrey Wilson parado allí. Llegas tarde. Un día como este falta un jefe de sección. Lo siento, pero pensé que todavía faltaban unos 20 minutos para el inicio del trabajo. ¿No has leído el correo electrónico? Esto es lo que no me gusta, las personas que no pueden hacer su trabajo acusadas de no hacerlo. Al leer el correo electrónico, reflexioné sobre mis acciones y recuerdo que la última vez que revisé mi teléfono del trabajo fue alrededor de las 9 de la noche anterior, preguntándome si me había perdido algo. Rápidamente saqué mi teléfono del trabajo de mi bolsillo revisando mi buzón. De hecho, encontré un nuevo correo electrónico. Al principio pensé que era mi descuido, pero tras una inspección más cercana noté que el correo fue enviado esta mañana a las 6 m. El contenido era sobre el señor Wilson asumiendo el cargo de nuevo gerente a partir de hoy y nos indicó que llegáramos temprano, pero no hay manera de que revisara mi teléfono del trabajo a las 6 de la mañana para ver si el correo llegó, ¿no? Pero de manera realista, si es así. Enviado en este momento, hay momentos en los que no lo habría visto. ¿Estás respondiéndome? Todos los demás empleados lograron entrar. Wilson dijo inmediatamente mientras intentaba replicar. Es cierto que otros empleados están aquí y que yo estoy acostado, es un hecho, pero eso se debe a que otros empleados caminan al trabajo o viven cerca de la siguiente estación. Vivo aproximadamente a 1 hora de distancia en tren y sin ser informado al menos el día anterior es imposible para mí llegar a tiempo. Originalmente había trabajado en el mismo departamento que Wilson. Los colegas senior y junior no éramos particularmente cercanos, pero solíamos tener charlas amistosas en las fiestas. Sí, tan pronto como se convirtió en gerente, comenzó a exhibir este comportamiento tiránico y no fue solo este día en que comencé a presenciar su tiranía. Diariamente, la jornada laboral terminaba sin incidentes, pero el verdadero problema surgió después del horario laboral. Se suponía que íbamos a celebrar el ascenso de Wilson con una comida en un restaurante algo elegante, sin embargo, por alguna razón no había nadie en el restaurante. Había atacado el lugar e informado. No pido algo sin opción, pedí solo una cerveza y papas fritas y luego llamé al gerente de Wilson. Wilson, ya pasó nuestro tiempo de reserva, ¿dónde estás? ¿De qué estás hablando? Estoy en medio de una celebración por parte de todos, ¿no vienes? Estoy en el restaurante, reservé bien, olvidé decirte que el lugar fue cambiado de fondo. Al llegar a este lugar, pagué la cerveza y las papas fritas que había pedido, me disculpé con el camarero por el inconveniente y rápidamente salí del restaurante, luego me dirigí a la dirección que Wilson me había dado. Parecía que la fiesta de bebida apenas estaba terminando cuando una cara familiar comenzó a emerger. Desde el restaurante llegas tarde, estamos a punto de dar por terminada la noche, así que mejor vete a casa, dijo el gerente Wilson mientras se despedía de un colega junior que se estaba subiendo a un taxi. Señor Anderson, pensé que no podías. Ven hoy, no, fui al restaurante que había reservado, pero como no había nadie allí,
pensé que era extraño y me comuniqué con el gerente Wilson. El gerente Wilson nos dijo que el lugar había cambiado debido a sus circunstancias. Señor Anderson, parecía que habían pasado muchas cosas sin mi gerente de conocimiento. Wilson había informado a todos los demás empleados sobre el cambio de lugar y celebró la fiesta sin mí. Además, cuando el colega notó mi ausencia e intentó llamarme, le dijeron que no podía ir porque estaba ocupado con horas extras. Sinceramente, no podía. No entiendo por qué estaba siendo sometido a tal acoso. Nunca habíamos tenido una pelea o incluso una discusión odiada. El único cambio fue que el gerente Wilson se había convertido en mi superior. Siempre había trabajado como gerente de sección, pero Wilson solía estar en un nivel inferior. Posición que yo, sin embargo, después de conseguir un gran contrato, su evaluación personal mejoró y se convirtió en gerente de departamento antes que yo. Para mí no era más que acoso mezquino y lo encontré increíblemente desagradable. Sin embargo, para evitar dañar aún más nuestra relación, no tuve más remedio que pasarlo por alto y mencionar en silencio que el acoso solo podía empeorar mi relación con él a pesar de la preocupación del junior de que no iba a serlo. Desanimado por algo como esto después de décadas en la fuerza laboral, yo también soportaría esto con mi fuerza mental habitual desde que Wilson asumió el puesto más alto. El trabajo se volvió mucho más difícil para mí en el departamento de ventas. Nuestros productos usaban mi inglés limitado, sin embargo, el negocio en el extranjero apenas estaba comenzando y no había un predecesor, por lo que había muchas cosas que no sabía y yo era el único que podía manejar los problemas cuando surgían. De forma natural, lo que me llevaba a muchas horas extras. Y tomó una cantidad considerable de tiempo completar incluso una sola tarea, pero en medio de todo este caos, el gerente Wilson dijo algo escandaloso: los empleados que solo ganan $20,000 al año en ventas van a ser despedidos. El caso se incendió, pero no tienes la autoridad para hacer eso, gerente Wilson. La autoridad no importa, simplemente no vengas mañana, pero eso es demasiado repentino. Según tengo entendido, el gerente Wilson no tenía el poder de tomar decisiones para despedir y que me dijeran que no viniera y me pondría en una posición difícil. Si renunciara por mi cuenta causaría problemas a la empresa y si renunciara voluntariamente no recibiría mucho en términos de indemnización. Si realmente quieren despedirme, por favor, primero obtén la aprobación de los UPS. Estoy en una posición más alta que tú, así que si digo que despediste, estás despedido. No sirvió de nada. No pude comunicarme con él en absoluto. Continuar con esta discusión no resolvería nada. Me di por vencido. Traté de razonar con Wilson y me concentré en mi trabajo. Sin embargo, Wilson parecía no haberse rendido. Aún así vino a mi escritorio de manera espeluznante para hacer comentarios sarcásticos. Revuelo entre los juniors, quienes comenzaron a hablar sobre lo que estaba sucediendo dado el reciente incidente de celebración. Cualquier inconveniente adicional para quienes me rodean. Wilson continuó con su aluvión de comentarios desagradables: esta compañía no necesita un peso muerto como usted. Usted es una molestia porque mis ventas anuales son solo $20,000. Sí, es cierto. Todos los demás están ganando $200,000, pero usted, gerente. La atmósfera se vuelve pesada solo porque estás aquí. Me preguntaba qué había llevado al gerente Wilson a este punto, ya que nunca fue así antes. De que la única conclusión a la que pude llegar fue que siempre debí haberle desagradado. De lo contrario, no podía entender por qué de repente comenzaría a acosarme. Mi frustración alcanzó su punto máximo. En serio, no vengas mañana. Incluso si lo haces, tu escritorio no estará aquí. ¿Entendido? O finalmente lo entiendes y asegúrate de irte sin causar ningún problema. A partir de ese momento creo que dejé de escuchar lo que Wilson estaba diciendo. Ordené cuidadosamente mi escritorio y luego escribí mi carta de renuncia en el acto. La mayoría de los empleados ya habían comenzado a irse porque ya había pasado el final del día laboral, pero afortunadamente el CEO aún no se había ido. Rápidamente escribí mi renuncia carta y decidió entregársela directamente al CE. Disculpe por interrumpir, me gustaría presentar mi renuncia. ¿Usted quiere renunciar? Sí, me temo que no me llevo bien con el gerente Wilson. Ya veo, preferiría que no se fuera, pero debemos respetar los deseos de nuestros empleados.
deberes. Después de explicarle la situación al CE me dijo que si quería irme podía hacerlo sin tener que preocuparme por entregar mis tareas. Era un caso excepcional, pero me sentí realmente agradecido de que esta persona fuera el CEO. Esa noche que compré un montón de cervezas enlatadas y bebí hasta altas horas de la noche sin preocuparme por la hora o el posible traspaso al día siguiente. Fueron casi 100 llamadas. Sorprendido por el número anormal de llamadas, tuve una idea de lo que se trataba mientras me debatía si volver a llamar. Mi teléfono sonó y con otra llamada de él respiré hondo. Presioné el botón de contestar. Oye, ¿qué son? Estás durmiendo hasta tarde, llega a la oficina ahora. ¿Por qué debería hacerlo? Porque sin ti nuestro negocio en el extranjero no progresa, pero ayer dijiste que, siendo un peso muerto, me despidieron, ¿verdad? Yo era quien manejaba el negocio en el extranjero y el CEO. En voz aún más fuerte colgó el teléfono unilateralmente. La verdad, no quería ir, pero también fue estresante quedarme y me acomodé de mala gana. Me preparé y seguí la ruta familiar hacia la oficina. Al llegar pude ver desde afuera a ese gerente Wilson. Estaba corriendo por la oficina presa del pánico al verme a través del espacio en la puerta y rápidamente se acercó. Oye, llegas tarde. ¿Por qué tardaste tanto en llegar hasta aquí y con ropa informal? ¿Estás bromeando? Lo siento, tarda aproximadamente 1 hora para llegar aquí. Bueno, lo que sea, vuelve a tus deberes ahora mismo. Me niego. El gerente Wilson intentó hacerme trabajar, pero lo rechacé. Parecía sorprendido porque no esperaba que lo rechazaran. ¿Qué estás diciendo? Deja de jugar. No estoy bromeando. Presenté mi renuncia. Al CEO ayer planeando irse sin hacer ningún traspaso. ¿Qué tipo de profesionalismo es? Ese gerente Wilson tenía razón, pero ya le expliqué la situación al CEO y completé mi proceso de renuncia ayer, así que no importa lo que él diga, no hay necesidad de mí. Nosotros, no importa lo que digas, no tengo intención ni necesidad de trabajar. Has estado diciendo tonterías desde que llegaste. Justo cuando la ira del gerente Wilson estaba a punto de estallar, la puerta de la oficina detrás de mí se abrió. El compañero se quedó allí observándonos en silencio. ¿Has venido en el momento adecuado? Por favor, haga algo con respecto a Anderson. Pido disculpas por causar problemas, señor, quédese callado. Anderson piensa que la llegada del director general podría cambiar las cosas a su favor. Mire que probablemente estaba enojado con el gerente Wilson. Señor Anderson, en ese instante la sonrisa desapareció del rostro del gerente Wilson. Probablemente pensó que había sido traicionado esperando verlo estar de su lado. El CEO había aceptado mi renuncia en gran parte debido a las acciones del gerente Wilson. Habiendo experimentado algo similar en su propia carrera, el CEO respetó mi decisión. Ahora está claro cuán despreciable es el señor Wilson. No, no es así. No tuve otra opción porque era un incompetente. Francamente, preferiría que renunciara, pero agradezca que la ley me impide hacer cumplir eso. ¿Entiendo? Sí. Lo siento. El gerente Wilson fue reprendido por el CEO frente a todos. Sus hombros se hundieron. Podría haber evitado esta humillación pública si hubiera aceptado ir a otra habitación, pero su deseo de avergonzarme le salió por la culata. Es un recordatorio de que las personas a veces pueden volverse arrogantes y ver. Gerente Wilson, decidí tomarlo como una lección sobre lo que no se debía hacer. A pesar de las malas acciones de Wilson, no había pruebas concretas e incluso si las hubiera, no era posible despedirlo, por lo que el CEO le asignó una nueva tarea. Señor Wilson, usted asumirá sobre el negocio en el extranjero que el señor Anderson estaba manejando. Eso se resolvió entonces. Yes, haré cualquier cosa. Me disculpo profundamente por cualquier inconveniente que haya causado. Te estás disculpando con la persona equivocada. Sorprendido por el grito repentino del CEO. Wilson se estremeció y luego se volvió hacia mí y se inclinó. Profundamente. Si su disculpa fue sincera o no, no lo sabía, pero después de haber renunciado a la empresa ya no me importaba. Además, la disculpa de Wilson no resonó en mí en absoluto. Al final ese día simplemente resultó en que el gerente Wilson se avergonzara. Siempre había pensado que tener un trabajo estable lo era todo, pero ahora me di cuenta que podía afrontar cualquier cosa con los ahorros que tenía. Podía darme el lujo de explorar mis intereses sin agobiar a mi esposa en al menos por un tiempo.
Después de un tiempo comencé a buscar nuevas oportunidades laborales a los 53 años. Podría haber elegido no trabajar, pero estar inactivo en casa me hacía sentir extremadamente incómodo y me encontré con ganas de volver a trabajar después de haber manejado negocios en el extranjero anteriormente. Quería encontrar un trabajo. Eso implicó usar inglés para buscar empresas con operaciones internacionales y aproximadamente un mes después recibí otra llamada de Wilson. Me pregunté qué quería después de todo este tiempo. Ayúdenme, ya no puedo soportar esto. Hola gerente Wilson, hace mucho que no veo cuál es el problema, es imposible generar ventas en el negocio en el extranjero, parecía que estaba luchando con el negocio en el extranjero que me había quitado y... Ahora estaba llamando para preguntar por mi ayuda. Por mucho que digas que necesitas ayuda, ya no soy un empleado allí, así que no hay nada que pueda hacer, es tu culpa por no hacer una entrega adecuada antes de irte, esto es una broma, sonaba. Extremadamente frustrado murmurando quejas en voz baja. Por teléfono, está bien, no tienes que venir a la oficina, pero ¿puedes al menos reunirte conmigo una vez? No me importa reunirnos. ¿Cuándo sería bueno para ti? Encuéntrame esta tarde en un café cerca de la oficina. Así es como gerente Wilson. Y terminé reuniéndome nuevamente después de un mes. Un asiento sobre el asunto de negocios en el extranjero que mencionaste por teléfono. No hay nada que pueda hacer al respecto. Por favor, encuentre alguna manera de ayudar. El uso de herramientas de traducción no funciona bien y los clientes se están enojando conmigo. El gerente Wilson se había hecho cargo del negocio en el extranjero. Estaba manejando, pero como no podía hablar inglés, no podía entender los correos electrónicos de los clientes y los correos electrónicos que enviaba dependían de herramientas de traducción, lo que a menudo generaba problemas de comunicación debido a traducciones erróneas. Nadie más en la empresa habla inglés y yo. Estoy en un callejón sin salida. Usted, el gerente Wilson, fue quien expulsó a la única persona que podía hablar inglés. Lo sé, lo sé. Ya dije, lo siento. ¿Puede volver sin ningún otro empleado de habla inglesa? El gerente Wilson tuvo que cargar con él. La responsabilidad del negocio en el extranjero me estaba pidiendo que regresara, pero eso estaba fuera de discusión. Olvidé mencionar que ya encontré otro trabajo y comencé a trabajar. Renunciaste hace apenas un mes. Eso no puede ser cierto. Poniendo excusas es verdad, ¿quieres ver pruebas que digan esto? Saqué una tarjeta de presentación de mi bolsillo. La verdad es que encontrar un nuevo trabajo no fue fácil. Tuve que escribir numerosos currículums y enviarlos a varias empresas. Asistiendo a varias entrevistas. Solo una empresa estaba dispuesto a contratarme. Ya había empezado a trabajar allí y estaba usando mi hora de almuerzo para reunirme con él. La empresa en la que está puede ser sí, es la misma empresa en la que a usted, señor Wilson, lo rechazaron durante sus días de búsqueda de empleo. ¿No? ¿Cómo supiste eso? Lo escuché de otra persona. Es irónico. ¿No es irónico que sería aceptado por la empresa donde a ti te rechazaron? La única empresa que me ofreció un puesto resultó ser el mismo gerente de la empresa a la que Wilson aspiraba. Estaba decidido a unirme como recién graduado. Era una empresa importante, famosa por sus importantes bonificaciones y especializada en negocios internacionales. Me uní con éxito a su departamento que manejaba negocios en el extranjero y comencé a trabajar hace solo unos días. ¿Por qué terminaste allí y yo estoy estancado? Con esta empresa no es tan malo, cierto, te convertiste en gerente después de todo, ese no es el punto, no es la industria en la que quería trabajar. En la empresa de sus sueños, nunca pensé que volvería a ser empleado a mi edad ni imaginé que habría una empresa dispuesta a contratarme, pero cuando les transmití apasionadamente mis esfuerzos pasados durante la entrevista, ellos expresaron su deseo de contratarme, lo sentí como un reconocimiento de mi valía y terminé llorando frente al entrevistador. Después de reflexionar, me di cuenta de lo afortunada que había sido mi vida, aparte del acoso de Wilson, todos en mi trabajo anterior, incluido el CEO y mis juniors fueron amables y mi nuevo lugar de trabajo también parecía estar lleno de gente considerada, al darse cuenta de que esto me dio un nuevo sentido de confianza.
Normalmente, ese brillo me resultaría molesto, pero hoy me sentí diferente, era como si incluso el hijo estuviera reconociendo el coraje que había mostrado y después de enfrentarme a Wilson, recibí una llamada de un colega junior en mi antiguo lugar de trabajo y me informaron que Wilson había renunciado a pesar de sus esfuerzos por revivir el negocio en el extranjero después de nuestra conversación en el café. Parece que no tuvo éxito, el proyecto en el extranjero siempre fue una empresa arriesgada con un presupuesto limitado, por lo que su fracaso no afectó significativamente a la empresa. Sin embargo, cuando yo estaba a cargo, había comenzado a mostrarse prometedor, lo que generó algunas especulaciones sobre su éxito potencial, pero después de que Wilson se hizo cargo, el proyecto se deterioró rápidamente, decepcionando al CEO y a otros empleados. El ambiente en ese entonces era terrible, aunque sentí pena por el señor Wilson. Lamento los problemas que causé al irme abruptamente, no lo menciones. Y sobre el señor Wilson, renunció después de eso, me dijo que Wilson enfrentó el fracaso del proyecto. Sí, realmente ustedes dos parecen estar bien. ¿Cómo va todo últimamente? Hablamos sobre el trabajo, la vida personal y varios otros temas después de unas 3 cervezas. Ambos estábamos bastante borrachos. Fue entonces cuando alguien familiar entró al restaurante. Cuando miré hacia la entrada, noté en la figura no es que el señor Wilson esté allí. Vaya, deberíamos cambiar de asiento para que no nos note. Intentamos evitar que nos vean. Intentamos salir del restaurante discretamente antes de que Wilson nos viera, pero ya era demasiado tarde. Su asiento pasó a estar justo al lado del nuestro y rápidamente nos reconoció. Wilson inmediatamente se dirigió a nuestra mesa. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Oh, simplemente decidimos tomar una copa juntos. Lo tienen tan fácil. Estoy pasando por momentos difíciles. Wilson Nimbaiti comenzó a compartir la evolución reciente de su vida después de renunciar voluntariamente. Le resultó difícil ingresar a la fuerza laboral cuando solo le quedaban 2 años para la edad de jubilación, por lo que tuvo dificultades para encontrar un trabajo. Finalmente comenzó a trabajar a tiempo parcial en un restaurante familiar, pero estaba rodeado de compañeros mucho más jóvenes. Trabajadores, luchaba por mantenerse al día físicamente. A menudo el personal más joven lo reprendía por errores y debido a eso sus turnos se redujeron, lo que generó tensiones financieras. Su esposa, que había estado trabajando para mantenerlos, finalmente se desanimó por la situación que no había mejorado y se fue. No me queda nada. Ahora y aún así, ¿por qué parecen tan felices? Es una lástima estar aquí. No se limiten a ignorarlo con palabras. El arrebato del Señor. Para salir del restaurante espere. ¿Por qué tengo que irme? Eso es ridículo. Está causando molestias a los demás clientes. Señor, yo también soy cliente. No permitiré que me echen así. Buen gerente, por favor llame a la policía. La mención de llamar a la policía le pareció a Wilson agarrando su bolso y abrigo. Se apresuró hacia la salida. Nunca volveré a este lugar y ustedes dos van a lamentar esto. Después de su dramática salida resultó que uno de los clientes ya habían llamado a la policía, que llegó justo cuando salía del local y posiblemente no se lo llevaron. La conmoción provocó que la policía le prohibiera la entrada al restaurante y lo marcara desde entonces. No lo he visto. Se rumorea que ha estado haciendo una escena en varios lugares, lo han prohibido en más lugares y gradualmente ha ido reduciendo su territorio. Han pasado 2 años desde que reingresé a la fuerza laboral. Me he acostumbrado al nuevo trabajo manejando las tareas diarias sin problemas. La empresa ya tenía una sólida base para sus negocios internacionales, así que tenía una buena comprensión de cómo manejar cualquier problema que surgiera recientemente. Me nombraron líder de un nuevo proyecto. La empresa tiene una gran cultura donde la comunicación fluye fácilmente sin importar la edad o el puesto. Incluso hay miembros del equipo más jóvenes que yo con puestos más altos, pero crean un entorno en el que puedo compartir activamente mis opiniones que a menudo damos fuera del trabajo y recientemente todos fuimos a jugar golf juntos. Con mi esposa estoy prosperando con el cambio. En mi trabajo he tenido más tiempo para ayudar en la casa y salir juntos. Estoy decidido a vivir cada día apreciando y protegiendo esta felicidad. Tomaré la herencia y la casa de la vieja Fart no tiene
hogar mientras estaba en una misión en el extranjero y se enteró de la muerte repentina de mi padre y se apresuró a regresar a casa solo para ser recibido con risas desdeñosas por mi esposa y mi hija, quienes lo dijeron con desdén. Además, la herencia de mi padre, que falleció repentinamente, fue distribuida unilateralmente bajo el control. Regresar de mi puesto en el extranjero durante los últimos años. Durante ese tiempo mi madre, mi esposa y mi hija eran quienes cuidaban de mi padre, aunque parecía injusto, también lo sentí, así que acepté la distribución de la herencia según lo dictado por mi esposa, hija y madre. Luego, con gran pesar, regresé a mi destino en el extranjero y me dirigí a un lugar específico. Increíblemente, lo que mi padre me había dejado y su testamento estaba ubicado en mi destino en el extranjero. Vaya, cuando fui a ese lugar, hice un descubrimiento asombroso. Además, este descubrimiento condujo a un evento que solo podría describirse como un dios. Mi nombre es Kate Anderson y tengo 50 años. Además de ser un oficinista bien pagado en un importante conglomerado de entretenimiento, soy simplemente un tipo común y corriente. Tengo alrededor de 50 años. Actualmente vivo en el extranjero debido a mi asignación en el extranjero en Estados Unidos y me ocupo del negocio de compra y venta, principalmente inmerso en un estilo de vida extranjero. Mi trabajo implica tratar con mercancías como figuras y tarjetas modeladas a partir de personajes de la noche. Anime que recientemente se ha vuelto popular entre los jóvenes, así como videojuegos y otros medios visuales. Me gustaría decir que estoy trabajando duro y en el extranjero para mi familia en los Estados Unidos, pero la realidad es un poco más complicada. Allá en la casa de mi familia en los Estados Unidos viven dos personas, Ellen y Ashley. Ellen es mi esposa 5 años menor que yo y Ashley es nuestra hija ahora en su tercer año de secundaria. Elaine es increíblemente hermosa y está en condiciones de ser una actriz en un drama de TV y Ashley, que hereda la belleza de su madre, es popular entre los niños y niñas de su escuela y nunca falta compañía. Me encantaría decir que estoy orgulloso de tener una esposa e hija tan hermosas, pero lamentablemente no puedo decirlo. Eso debido a que resultaron diferentes a lo que esperaba. Esto fue evidenciado por lo que sucedió esta noche cuando hice una videollamada a mi casa en Estados Unidos. Di que sea rápido. La cara de Ashley en la videollamada parecía como si estuviera mirando un insecto venenoso, mostrando claramente su desdén. Ashley, es mi locura por no darme cuenta de que estabas ocupada, pero ¿no es un poco duro que tu padre llame porque está preocupado acerca de ti? Preocupado, eso es simplemente innecesario. No empieces a interpretar a un padre preocupado ahora que te conviene. Ashley, vacilante, me lanzó palabras sin corazón. Sentí una punzada en mi corazón por la actitud irrespetuosa de mi hija, pero esta no era la primera ni la segunda vez. Había sucedido, así que decías que incluso comprobar si estás leyendo correctamente o ir a la escuela te molesta. Sí, es molesto. Ahora tengo 18 años y el año que viene seré estudiante universitario en una prestigiosa universidad. No soy un niño que necesita que lo mimen y preocupen hasta ese punto. Oye, ¿qué quieres decir con dirigirte a tus padres como tú? No recuerdo haber sido tan persistente con los correos electrónicos o las llamadas. No pude evitarlo. Levanté la voz en respuesta a tales comentarios, pero Ashley simplemente torció su rostro con aún más molestia y me escupió. Bien, lo que sea espeluznante, de todos modos, estoy ocupada ahora mismo, no tengo tiempo para ti y no te quiero. Robando mi precioso tiempo. Oye Ashley, ¿qué pasa con esa forma de hablar? Lo que realmente quiero es que pares. Deberías continuar siendo un padre podrido o no y hacer tu trabajo. En cuanto a mí, viviré mi vida de la manera que quiero y disfrutaré. Haciendo las mismas preguntas que había olvidado tantas veces. Como llegó a esto cuando y dónde cambió Ashley de esta manera. Lo que me preocupaba aún más no era solo acerca de Ashley y Elaine, también había comenzado a mostrar el mismo tipo de actitud desdeñosa hacia mí, simplemente como Ashley. Como prueba de esto, después de mi conversación con Ashley le hice una videollamada a Ellen. ¿Sabes algo por qué Ashley me ha estado tratando tan fríamente últimamente? Le pregunté a Elaine durante la videollamada, pero ella me miró como si fuera un veneno insecto, tal como lo había hecho Ashley, y replicó bruscamente. No sé, después de todo, ella tiene 18 años este año y en una edad en la que quiere decidir su propia forma de vida.
tal vez esté molesta porque tú, Kate, sigues entrometiéndote demasiado. Espera un segundo, ¿cuándo lo he hecho? ¿Alguna vez he sido intrusivo con Ashley? Solo llamo o le envío un correo electrónico una vez a la semana para preguntarle si tiene algún problema en la escuela, si está comiendo adecuadamente y sobre su bienestar general, eso es todo, pero Ashley me ve como un enemigo y me trata con el desdén y las palabras duras que acabas de hacer. Escuché que es por eso que digo que no sé nada al respecto y puedo darte una respuesta en lugar de perder el tiempo en cosas tan infructuosas. Tal vez tú, K, deberías concentrarte en tu trabajo. Elaine parecía no querer involucrarse en eso. Este problema en absoluto o más bien parecía reacia incluso a TCT para verme, fue entonces cuando decidí confrontarla con una pregunta que me había estado molestando durante un tiempo, oye, no solo ahora sino incluso antes de irme a esta asignación en el extranjero. Este tipo de problemas se vuelven más frecuentes, ¿qué quieres decir con este tipo de cosas? Estoy hablando de que Ashley y tú me tratan así y de que ustedes dos salieron sin decirme cuándo fue la última vez que salí con ustedes. Entonces solías tratarme como lo hacías ahora, casi nunca tienes una conversación adecuada. Mis colegas, las familias parecen llevarse mucho mejor, cada familia tiene su propia manera de hacer las cosas. Ashley será estudiante universitaria el próximo año en una universidad que ella admira, es un periodo difícil para ella, incluida su determinación, y estoy ocupada cuidándola en tu Filadelfia. Entiendo que te sientas solo debido a la asignación en el extranjero, pero deberías pensar más en darnos espacio. Elaine dijo eso unilateralmente y luego colgó el vídeo. Llame, parece que Elin también me está evitando y no le agrado, debe haber alguna razón, pero es muy poco probable que lo escuche de alguno de ellos. Lo que también me preocupa durante esta asignación en el extranjero es el asunto de mi Phil, como Elaine mencionó hace 6 meses. Mi padre ha sido golpeado por el cáncer y ha estado viviendo una vida postrado en cama en nuestra casa familiar. El cuidado lo brindan principalmente mi madre y la familia de mi hermano Kevin, quienes viven con ellos como una parte. Nuestra casa familiar siempre ha sido una de disparidad. Kevin es más atractivo y nuestra madre era mejor que yo tanto en lo académico como en los deportes. Kevin recibe un festín como una comida. ¿Qué rencor tienes? ¿Tienes contra mi hermano? No te enojes, compartiré la mitad del mío contigo, mamá. ¿No te dije que dejaras de hacer esto? Kevin y mi padre intentaron repetidamente detener este trato preferencial derivado del cariño de nuestra madre, pero ella ignoró sus favores. Y continuó con su favoritismo, incapaz de soportarlo más. Mi padre me puso bajo el cuidado de mis razonables abuelos, permitiéndome finalmente vivir una vida triste y satisfactoria. Incluso durante este tiempo Kevin se mantuvo en contacto, preocupado porque yo me encontraría en secreto lejos de los ojos de nuestra madre, y nosotros he mantenido esta conexión hasta el día de hoy. Me enteré del cáncer de mi padre a través de Kevin e inmediatamente traté de regresar a nuestra casa familiar con él, pero nuestra madre nos rechazó en la puerta. Mi hermano Kevin, nuestra madre, su hermosa esposa, a quien se casó, y sus 2 adorables hijos llevaron una vida feliz en nuestra casa familiar. Mi madre probablemente pensó que incluirme perturbaría esta felicidad. Intenté repetidamente persuadir a nuestra madre con Kevin, pero ella se mantuvo firme, negándose a dejarme poner un pie en la casa nuevamente. Desde entonces me había ido a pesar de los arreglos de nuestro padre cuando estaba a punto de embarcarme en una misión en el extranjero. De mala gana tuve que confiarle el cuidado de nuestro padre a Kevin. Está bien. Yo me ocuparé de papá y mamá, así que hermano, concéntrate en lo que tienes que hacer. Cuídate. Está bien, lo entendí, lo siento, Kevin. El día después de interesarle todo a Kevin, partí al extranjero. Desde el extranjero me mantuve en contacto con Kevin para verificar la condición de nuestro padre y en secreto le envié palabras de aliento y regalos para apoyarlo en la mía manera, pero a pesar de mis esfuerzos ocurrió un evento devastador. Hermano, papá se fue a un lugar lejano. Lo que realmente un día me trajeron la noticia a través de una videollamada de mi hermano Kevin. Mi padre finalmente había sucumbido a su enfermedad y falleció. Inmediatamente llamé. Mi compañía explicó la situación, obtuvo permiso para regresar temporalmente a casa y rápidamente abordó un avión de regreso a Estados Unidos. Kevin,
como estaba papá en sus últimos momentos. Bueno, parecía que falleció pacíficamente, como si solo estuviera durmiendo. Kevin respondió mi primera pregunta en el auto mirando hacia abajo, sabiendo que mi padre había fallecido sin sufrir. Me trajo algo de consuelo, y cuando Kevin me dijo que nuestro padre había estado preocupado sobre mí hasta el final, reflexioné sobre mi arrepentimiento por no haber estado allí en sus momentos finales hasta que llegamos a nuestra casa familiar. Al llegar, mi madre me miró con desaprobación, pero gracias a la persistente persuasión de Kevin pude cruzar el umbral de mí. Regresé a casa por primera vez en años y asistí al funeral. Sin embargo, en el funeral al que asistí me enfrenté a una revelación impactante. Esperaré un minuto. ¿Qué significa eso? Sí, yo tampoco había escuchado nada sobre esto. ¿Por qué tú y me prepararon algo? Así, justo después de que papá se cayera durante el funeral, tanto Kevin como yo quedamos desconcertados y alzamos la voz después de escuchar esto de Elaine. Con una cara indiferente, bueno, es necesario prepararse con anticipación para evitar complicaciones más adelante, cierto, Tupil era un hombre rico. Después de todo, sería problemático tener disputas sobre la herencia con Kate y Kevin, por eso pensé que todo sería más sencillo con un testamento. Que es cierto, pero ¿por qué prepararías un testamento a nuestras espaldas sin decírnoslo a mí o a Kevin? Tales acciones unilaterales no deberían ser aceptables ni siquiera para ti o para mamá. Ignorando nuestras objeciones adicionales, Ashley, de pie junto a Elaine, lo dijo con aire de suficiencia sobre la división de la herencia decidida por la abuela. El dinero y la casa familiar se dividirán en partes iguales entre yo, mamá, abuela y el tío Kevin. Papá recibe la villa deteriorada en el extranjero y Millie heredará la casa como esposa de hijo, pero parece que habrá impuestos sobre la herencia, dado que es tan grande, y multa. ¿Qué dijiste cuando Kevin y yo abrimos los ojos en shock? Elaine y Ashley nos lanzaron estas palabras con aire de suficiencia. Entonces significa que estamos tomando la herencia y la casa, y en cuanto al viejo imbécil se quedó sin casa, sigan con él. Trabajo duro y las remesas del extranjero. Sus risas y palabras maliciosas casi nos dejaron sin palabras a Kevin y a mí. Espera un minuto, ¿estás diciendo que papá realmente dejó ese testamento? Incluso si es cierto que un testamento tan irrazonable no debería existir. Ken, por favor cállate. Fuimos Millie y yo quienes cuidamos de Phil. Además, Ashley será estudiante universitaria el próximo año y eso cuesta dinero. Y Kate, eres un empleado de contratación en una importante empresa. Empresa comercial. Puedes ahorrar todo lo que quieras si te apetece, así que no necesitas el dinero. ¿Por qué llegamos a esto? Es cierto que no estoy pasando apuros económicos, pero es imposible que papá dejara un testamento tan descaradamente. Solo me excluye a mí. Además de cuánta riqueza se quedó mientras persistía. Elaine mostró una cara exasperada y comenzó a despedirme. La destartalada villa en el extranjero está a tu nombre, Kate, así que no tienes que preocuparte por la herencia. Los STX sienten una tarifa por venderla o demolerla. Haz lo que quieras. Sí, sí, por favor. Siéntete libre de las risas maliciosas y las palabras de Elaine y Ashley. Sentí que ya no estaba teniendo una conversación con seres humanos y me hicieron darme cuenta de que ya no consideraba a estas dos como mi esposa y hija. Está bien, me conformaré con esta herencia. El hermano Kevin parecía sorprendido y trató de detenerme, pero sacudí la cabeza hacia un lado indicando que estaba bien. Tenía mucho que decir, pero como mi madre, la principal doliente, había decidido que este era el testamento. Después de todo, no había nada más que pudiera hacer. Acepté la distribución de la herencia según lo dictado por mi esposa, mi hija y mi madre, y luego, lleno de decepción, regresé a mi destino en el extranjero al mismo tiempo que saqué todas mis pertenencias de la casa de mi familia y las trasladé a un apartamento cerca de mi lugar de trabajo en el extranjero. Sentí pena por dejarle todo a Kevin, pero no podía quedarme con una familia tan carente de compasión por ahora. Pensé en qué hacer con el divorcio más tarde y me dirigí a la villa mencionada en el testamento. Mi padre era un hombre rico que poseía villas no solo en Estados Unidos, pero también en el extranjero. La casa familiar que Elaine, Ashley y mi madre estaban tan interesadas en heredar era lujosa tanto por dentro como por fuera y tenía instalaciones para cuidados paliativos, lo que la hacía parecer una mansión. Yo estaba al tanto de todo esto, pero la villa mencionada en el testamento estaba ubicada en un lugar sorprendentemente notable. Esto es increíble,
¿Quién hubiera pensado que habría una villa aquí por algún giro del destino? La villa estaba ubicada en mi destino en el extranjero. Sorprendido, me dirigí directamente a la villa al llegar a mi ubicación de destino al llegar. En la villa, de hecho, estaba tan ruinoso como Elaine lo había descrito riéndose, estaba claro que no se había usado durante años, tal vez incluso durante décadas, esto solo enfatizó la malicia que Lane Ashley y mi madre debieron haber tenido al relegarlo a mí, sin importar mis sentimientos. De estar sujeto a su malicia se disipó rápidamente cuando encontré una carta en el buzón de la villa. La persona que encuentre esta carta y las llaves que la acompañan heredará todo lo que hay dentro de esta villa como parte de mi patrimonio. La carta escrita con la letra de mi padre iba acompañada de 2 llaves dentro del buzón, una de las llaves parecía ser para la puerta principal de la villa y abrió la cerradura una vez dentro de la villa. Exploré un poco y encontré una escalera descendente que conducía a lo que parecía ser la puerta del sótano usando la segunda llave que abrí. Abrí la puerta y me encontré con una vista aún más sorprendente. ¿Qué es esto? El sótano tenía una colección de pinturas antiguas, libros, esculturas y artículos de cerámica que realmente merecen ser llamados anticarro. Si bien no tenía experiencia en anticarro, estaba claro a primera vista que todos estos artículos eran valiosos. Después de todo, mi padre los había escondido en esta villa decadente asegurada con cerraduras dobles y dejó una carta legando todo a quien los encontrara. No podía haber dudas sobre su valor. Inmediatamente llamé a Kevin para compartir el descubrimiento. Que en el sótano de Dadsvilla sí conoces a alguien que se dedica al arte. Te agradecería que te pusieras en contacto con él y lo trajeras aquí. Entiendo que puede llevar algún tiempo hacer los arreglos, pero iré allí con él. También tengo algo de lo que quiero hablarte sobre dejar ese comentario intrigante. Kevin colgó 3 días después. Llegó no solo con su amigo comerciante de arte sino que también trajo a su familia con él. Se sorprendió al ver a la familia de Kevin en el aeropuerto junto con su amigo comerciante de arte. No pude evitar sorprenderme por lo que está pasando. Pensé que solo traerías al amigo marchante de arte que pedí. ¿Recuerdas que dije que tenía algo de qué hablar contigo ese día? Bueno, en realidad, con una expresión seria, Kevin compartió otro hecho sorprendente. Para mí, 2 meses después de la llegada de Kevin, recibí una llamada furiosa de Elaine y Ashley listas para arreglar las cosas. Los enfrenté a través de una videollamada por primera vez en 2 meses. ¿Qué crees que estás haciendo gritando sobre la herencia en el extranjero para ti solo, vender esa herencia sin consultarnos? ¿Estás tan desesperado por dinero? Parecía que de alguna manera se habían enterado de la historia de Villa en el extranjero, disgustados por su descarada codicia. Suspiré y respondí que no hay nada que traicione en eso, que Villa era mi nombre, y más importante, tú. 2 fueron los que dijeron que podía hacer lo que quisiera con ella. Quisimos decir que podías hacer lo que quisieras con un Harinaun Villa y la basura que contiene. También tenemos derecho a heredar el anticarro. Elaine discutió por teléfono con Ashley. En el terreno de Act, coincidiendo ruidosamente con ella, esa típica M eligiendo entre ellos. Y F, suspirando una vez más, en realidad, el amigo marchante de arte de Kevin había evaluado el arte en el sótano de la villa y descubrió que cada pieza era de alta rareza y valor, esencialmente ahora estaban exigiendo una parte del tesoro escondido que se encuentra en el sótano de la aldea, pero lo más importante es Elaine. Escuché de Kevin que tú, Ashley y mamá, heredaron 1.5 mil millones cada una de la herencia de 6 mil millones, además obtuviste la casa familiar y todavía dices que necesitas más dinero. Sé ridículo, tengo varios gastos, incluida la matrícula de Ashley, especialmente los costos de mantenimiento de la casa. Mantener una casa tan grande cuesta alrededor de 400.000 al mes y, ¿qué pasa con las remesas? Han pasado 2 meses desde el último y no has enviado nada. Las remesas. ¿500 millones de yenes cada uno? ¿De qué están hablando ahora? Eres el esposo de mi padre y mi madre, ¿no es un deber de los padres proporcionar la educación de sus hijos hasta la universidad? En una familia normal, sí, pero tú, él y mi mamá, sin consultarme a mí ni a Kevin, preparan el testamento, divorciándose y repudiándome de manera efectiva y monopolizando el además de la herencia,
Tomé un respiro aquí revelando la primera carta de triunfo. La villa que con tanto entusiasmo me transmitiste debido a su grave deterioro no es utilizable, así que he decidido demolerla y vender solo el terreno que la limpieza y demolición de esa villa costó una cantidad significativa. ¿Qué estás haciendo? Mi pagó el impuesto a la herencia, sí, pero ese fue el dinero de papá. Cállate, no puedes hacer lo que quieras sin decírnoslo a nosotros o a mí. Si vas a monopolizarlo, entonces es una demanda. Te demandaré, Elaine chilló con voz exagerada, aparentemente tocando una fibra sensible con mi declaración. Incluso si tuviéramos que presentar una demanda así, casi no hay posibilidades de ganar. Según Kevin, parecía que mi madre Elaine y Ashley lograron desperdiciar la mayor parte de su herencia. 5.000 millones de yenes cada uno en un mes de vida extravagante. Al darse cuenta de que la familia de Kevin los había abandonado debido a su comportamiento frívolo, el trío entró en pánico, especialmente porque no quedaba nadie para trabajar y contribuir financieramente. Además, se desesperaron aún más cuando se dieron cuenta de que Marnces había cesaron durante 2 meses en un apresurado intento de recuperarse. Recurrieron a inversiones que fracasaron espectacularmente, dejándolos con deudas importantes, ahora incapaces de pagar la matrícula de Ashley, el mantenimiento de la casa familiar o incluso sus gastos de manutención, y agobiados por los pagos de deudas que estaban al borde de perder la casa y enfrentar la ruina financiera. La villa y su terreno eran oficialmente mi propiedad. La madre Elaine y Ashley habían pensado erróneamente que la villa solo albergaba basura, pero como me habían dado permiso para hacer lo que quisiera con las antigüedades, no tenía culpa en mis acciones. Aún así, Elaine y Ashley seguían clamando por dinero durante la videollamada, así que decidí que era hora de revelar mi siguiente paso. La razón por la que detuve las remesas no es solo porque sé de ti, Elaine, estás en una relación con el verdadero padre de Ashley. Lo que revelé fue que el rostro de Elin se contorsionó dramáticamente y Ashley parecía un catre de ciervo ante los faros. Ashley, ahora tienes 18 años, así que ya es hora de que te digan la verdad. No eres mi hija, eres la hija del exmarido de Elin. Ashley no era una hija nacida de Elaine y yo, sino la hija de Elaine de una relación anterior. Me casé con Elaine hace 15 años cuando Ashley tenía solo 3 años. Elaine me había dicho que Ashley era su hija con su exmarido, a quien describió como un hombre terrible, y afirmó que lo había dejado para proteger a Ashley cuando era joven en ese entonces. Simpaticé con Elaine y Ashley al decidir aceptarlos como mi familia. Al principio pensé que la falta de voluntad de Ashley para abrirse conmigo se debía a que no estábamos relacionados con sangre, pero traté de aceptar su actitud creyendo que ella era una niña con un pasado doloroso. Sin embargo, como Ashley, al crecer, su comportamiento hacia mí empeoró y Elin aprovechó mi indulgencia y también comenzó a mostrar sus verdaderos colores cada día. Además, Elaine y Ashley se volvieron expertas en congraciarse con mi madre y, no satisfechas solo con mis ganancias, comenzaron a usar el dinero libremente de la casa de mi familia, y también fui a mi puesto en el extranjero. Tú y Ashley comenzaron a volverse más atrevidos, lo que llevó al lío de C. Fue entonces cuando Kevin investigó un poco y descubrió que estabas secretamente cómodo con tu exmarido, Elin, gastando mi dinero en él también. Kevin, Elaine y Ashley abrieron mucho los ojos en estado de shock ante mis palabras. Kevin había albergado durante mucho tiempo sospechas sobre las relaciones tensas dentro de nuestra familia e intentó preguntar sutilmente al respecto solo para que se rieran y lo engañaran. Elaine y Ashley, después de muchos conflictos internos y de no querer separar a la familia, Kevin finalmente contrató a un investigador privado el día de la disputa de herencia. La historia de cómo tú y Ashley huyeron de su abusivo exmarido fue toda una mentira desgarradora y te acercaste a mí porque yo era un hombre con buenos ingresos. No, Kate, esa no era mi intención. No puede ser cierto que sea la hija de su exmarido y no esté preparada para la revelación de que su secreto con el verdadero padre de su exmarido Ashley había tenido sido descubierto. Elaine empezó a entrar en pánico. Sin embargo, la más sorprendida por esta revelación fue Ashley. Mamá, es por eso que nunca hablas mucho de que mi papá me decía desde pequeña que este hombre era un viejo pedo que no servía para nada. Solo era útil para su dinero. Era que todo por esta razón. No, Ashley, eso no es todo. No te enseñé esas cosas solo para usarte. Lo hice pensando en ti como madre y como mujer, pensando en mí. No te ahogues. Si realmente pensaste en mí, ¿por qué lo hiciste? ¿Me cuentas sobre mi verdadero padre?
¿Por qué me dejaste vivir esta mentira de una vida familiar solo para dejarme sintiéndome tan miserable? Nunca pensé que terminaría así y no es del todo culpa mía, estás olvidando el favor de siendo criada y cuidada por mí durante 18 años. A pesar de mi presencia en la videollamada, Ashley y Elaine comenzaron una pelea física y fea que fue más allá del abuso verbal. Al ver su exhibición absurda no pude evitar reírme a pesar de que fui engañada por sus historias tristes. Había gastado dinero y tiempo en estas personas pensando en ello. Ahora lo encontré más divertido que exasperante, pero no tenía absolutamente ninguna intención de continuar entreteniendo la farsa, así que rápidamente me dispuse a resolver los asuntos. Lamento interrumpir tu pequeña escena, pero ¿has visto los papeles de divorcio y la demanda de compensación que envié el otro día? El formulario de divorcio ya está completo por mi parte. Elaine, solo necesitas firmarlo y enviarlo a la oficina municipal. Entonces, cualquier comunicación adicional debe hacerse a través de ellos. ¿Qué documentos de divorcio, compensación? Espera un minuto, ¿estás diciendo que te estás divorciando de mamá? ¿Qué pasa con las remesas después de recibir la información de infidelidad de Kevin? Envié los papeles de divorcio y la carta certificada, pero parecía que tampoco no los había visto o había decidido ignorarlos. Luché por contactar a mi abogado en Japón para que se encargara del asunto mientras ellos estaban en pánico por la videollamada. Eso ya no es de mi incumbencia una vez que se resuelva el divorcio. No tengo intención de brindarles ninguna información. También vamos a estar completamente de pie, así es, hemos sido una familia durante 15 años. ¿Tienes alguna responsabilidad aquí? Parece que las palabras reflexión y disculpa están ausentes de su vocabulario. Continuar la conversación.